Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. En nuestra serie de bibliología, la enseñanza acerca de la Biblia, hemos empezado a mirar al Salmo 19 y a los diferentes atributos de la palabra de Dios que encontramos allá. Hasta ahora hemos considerado los primeros 2 de 6 atributos mencionados en este salmo. La Biblia es perfecta y la Biblia es fiel. Hoy vamos a mirar el tercer atributo de la Biblia mencionado en Salmo 19:8, donde dice: Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué significa el término mandamientos en este versículo? En el texto hebreo, esta palabra no es la palabra usada en general en el Antiguo Testamento para decir mandamientos. Esta palabra solo se encuentra 24 veces en el Antiguo Testamento y siempre se encuentra en los Salmos. Solo se encuentra en los Salmos. De los 24 veces en los Salmos, ocurre 21 veces solo en el Salmo 119. El predicador Steve Lawson dice que esta palabra literalmente se refiere a un cargo o a un orden autoritativo que es vinculante para el recipiente. El pastor Warren Wiersbe explica este término hebreo de la siguiente manera: Estos son las instrucciones detalladas de Dios acerca de los asuntos prácticos de la vida cotidiana. Para el judío del Antiguo Testamento, los mandamientos regulaban qué comían, cómo se vestían, cómo se mantenían limpios y más. Dios puso ciertas leyes y los mandamientos las aplicaban para situaciones específicas. Ahora, ¿qué significa cuando dice que los mandamientos de Dios son rectos? Literalmente, ese es el significado: recto o derecho. Esta palabra recto está usada muchas veces con el sentido de un camino derecho. Por ejemplo, en Salmo 107, versículo 7, leemos: Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. O en Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y también en Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Cuando dice en Salmo 19:8 que los mandamientos de Dios son literalmente rectos, la idea aquí es que son correctos o justos. Como vemos en Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. El teólogo americano James Montgomery Boice dijo: recta significa derecho en lugar de ser torcido, y es vinculado con la idea de justicia. Vemos este significado muy bien en los siguientes versículos. Salmo 119, 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Y también en Romanos 7:12, donde dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento
santo, justo y bueno. Pero algunas cosas en la Biblia quizás parecen ser injustos en nuestros ojos. Pensamos, por ejemplo, cuando Dios destruye casi toda la humanidad en el diluvio. O pensamos cuando Dios envía osos para matar a 42 niños que se burlan de la cabeza calva del profeta Eliseo. O pensamos cuando Dios castiga pecadores eternamente en el infierno. A estas preguntas y otros, la respuesta del apóstol Pablo es esta en Romanos 9, 14 y 15. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. La Biblia nos dice claramente que cada persona merece el castigo de Dios por causa de sus pecados. Si Dios decide de tener compasión o misericordia con algunos, Él puede hacerlo, pero ninguna persona puede exigir la misericordia de Dios o acusarle de ser injusto cuando Él no tiene misericordia, sino aplica las consecuencias del castigo de su ley justa. Si tú, por ejemplo, crees que el castigo de sufrimiento eterno en el infierno para pecadores es injusto, esto muestra que hay varias cosas que todavía no reconoces o entiendes. No te das cuenta de la grandeza, de la santidad y justicia de Dios. No te das cuenta de la grandeza de tu propio pecado. Y no te das cuenta de la grandeza del amor de Dios. Ahora quizás te preguntas, ¿cómo puede ser que el castigo del infierno nos muestra el amor de Dios? Considera esto. Si tú amas algo, también vas a odiar algunas cosas. Si tú amas a tus hijos, vas a odiar todo malo, daño o injusticia dirigida a ellos. Y porque Dios ama la justicia, Él odia y castiga la injusticia, todo lo que va en contra de la justicia. Por eso el castigo que Dios da a pecadores es una demostración por su amor a la justicia. Pero vemos el gran amor de Dios también en esto. En la persona de su Hijo completamente justo, Jesucristo, Dios ha tomado el castigo para nuestro pecado sobre sí mismo, para salvarnos de la muerte eterna. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo mismo dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dios nos muestra su justicia, no en pasar por alto al pecado, sino en hacer frente al pecado. Pero por su grande amor a nosotros, Jesucristo tomó nuestro pecado y el castigo por el pecado en sí mismo, en la cruz, para que nosotros podamos ser salvos de la ira de Dios por medio de la fe en Él. Y porque Dios es justo, su palabra es justa. Él no detuvo nada del castigo, aun para su propio Hijo. Dios es completamente justo y nos muestra el más grande amor al mismo tiempo. Dios es completamente justo. El carácter de Dios es completamente justo. En Salmo 145:17 leemos, justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Los juicios de Dios
son completamente justos. En Salmo 119, 137 leemos: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y la palabra de Dios es completamente justa. Como hemos visto en Salmo 19, 8, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y sabes algo? Tú necesitas esta justicia de Dios, porque tú no eres justo como Dios y su palabra. Leemos en Romanos 3, 10 a 18, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Quizás piensas que tú eres una buena persona, que no haces mucho mal. Pero la Biblia nos dice que tu propia justicia es insuficiente delante de Dios. El profeta Isaías nos dice en capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que vemos que tu propia justicia es sucia delante de Dios. Pero tú puedes encontrar la justicia de Dios en la Biblia, en toda la Biblia. La Biblia muestra que puedes encontrar la justicia de Dios en la persona de Jesucristo. Jesucristo nunca pecó, nunca hizo algo mal, nunca tenía algún pensamiento injusto. Él siempre hizo bien y obedecía la voluntad y la palabra de Dios. Y la Biblia da estas buenas nuevas. Tú personalmente puedes recibir esta justicia perfecta de Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, está hablando de Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Biblia dice que tú puedes recibir la perfecta justicia de Jesucristo no por tus buenas obras, sino solo por fe en él. Leemos en Romanos 4, 5 y 6, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, 8 y 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si estás en Jesucristo, tú recibes su justicia para la salvación de tu alma. Esta es la justicia que necesitas para entrar en el cielo en la presencia de Dios.
Y si estás en Jesucristo, Dios también te va a hacer más y más justo y santo mientras estás viviendo en esta tierra. No serás más un esclavo al pecado y no seguirás viviendo para la injusticia, sino vivirás para la justicia. ¿Y sabes algo? Esta justicia trae gozo y alegría. El Salmo 19:8 nos dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La Biblia nos habla de la salvación que Dios nos ofrece y que nos da tanto gozo. Por eso dijo el salmista en Salmo 119:93: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Esto quiere decir, me has dado vida por tus mandamientos. Pero la Biblia no solamente nos da gozo por la justificación delante de Dios y por nuestra salvación, también hay grande gozo en vivir una vida justa en lugar de vivir una vida injusta. En este mismo Salmo 119 leemos en versículo 14: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Y en versículo 54, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Y el versículo 111 del Salmo 119 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Si estás diciendo mentiras a otras personas, no serás feliz. Si estás robando de otras personas, no serás feliz. Si estás maltratando a otras personas de cualquier manera, no serás feliz. El gozo verdadero viene de obedecer la palabra de Dios y vivir en justicia. Llegamos al final de este podcast y quiero terminar con un versículo que nos dice de lo que se trata la vida cristiana. Encontramos este versículo en Romanos 14:17, donde dice esto: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para terminar, quiero decirte esto: busca la justicia, aspira a la justicia, vive tu vida para la justicia. La palabra de Dios te muestra dónde encontrar y cómo recibir la justicia que necesitas delante de Dios. Y la palabra de Dios también te da instrucción en cuanto a cómo vivir en esta justicia. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Oye la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.